Vamos a presentarlo a él, a nuestro querido Juan Denis, especialista en filosofía. Ese es mi público, ese es mi público, ese es mi público. Es tremendo esto. Qué linda escenografía que tenemos. Viste qué hermoso este link que armamos. Me encanta. Sí, sí, Me vine al tono porque me dijeron, mirá qué colores. Viste que en realidad el amarillo, pero eso ya no se usa más. Viste que el amarillo no se usa en televisión. No se usa más y yo lo acabo de, me acaban de informar que Pero no se usa como más. vos- Me la acabo de comprar la remera, así que no sé qué hacer. pero como Vos debutás de amarillo en este programa. Ah, Claro. viste, encima hoy es martes 13. Martes 13 y de amarillo no son buenos augurios. No son buenos, pero no importa, porque vos venís a transgredir un poco, a poner en jaque, ¿no? Las reflexiones que nosotros tiramos. Así Sí, que pero no la traigo más, la próxima vengo de negro. Además me encanta cómo está eso. Viste qué lindo muy bueno, muy bueno, me nuestro nuevo encanta. escenario. Estoy contento. Hoy Así, vamos ¿no? a Ahí, hablar- ahí. Sí, ahí estás regio. Ahí está, estoy bien, bien. Hoy vamos a hablar sobre la pobreza, es un tema que realmente nos inquieta, nos preocupa, nos ocupa, pero vamos a hablar ahora de la pobreza como concepto. Sí. ¿Qué es la pobreza, Juan? Bueno, el tema de la pobreza hoy se discute mucho porque viste que tenés como muchas definiciones de pobreza, pero en una sociedad capitalista la pobreza es no alcanzar lo mínimo para vivir Para sobrevivir. con dignidad. O sea, eso sería en el capitalismo. Y esto se debe a que en el capitalismo la pertenencia se da por el dinero, no como en las sociedades de hace 2000 años, donde la pertenencia era religiosa. Por ejemplo, si vos no eras de la religión, de la comunidad, te excomulgaban y te echaban. Hoy la pertenencia es por tener una tarjeta de débito. Entonces, Claro, por las pertenencias físicas. Claro, que puede tener. claro. En otras sociedades vos podías ser pobre, pero como eras de la religión siempre comías. Por ejemplo, en las sociedades de 200 años antes de Cristo. El tema es que ahora, para pertenecer, tenés que tener un cierto nivel de consumo mínimo y la pobreza es aquel que está por debajo de lo que sería una vida digna. Tal cual, de lo que dan los Materialmente hablando, ¿eh? Materialmente hablando. Después, obviamente, hay pobreza mental, pobreza espiritual, hay de todo, pero creo, desde el punto de vista filosófico, mira, yo no soy marxista, pero en esto sí le creo a Marx, creo que realmente para poder hablar de pobreza espiritual, primero hay que hablar de riqueza económica. O sea, Económica. si comes bien, vas a pensar mucho mejor. De todos modos, tomando este concepto que vos nos decías, se me viene esta pregunta. Sin embargo, si, no sé, por suerte y el azar logro, no sé, pegarle en estos juegos de azar, ¿no? La lotería. La lotería, por ejemplo. Vicky ganó la lotería, por Si me ejemplo. gano la lotería, Claro. ¿dejaría de ser pobre? Por eso eso es muy interesante porque de repente te encontrás con una suma muy grande de dinero. Pero ahí es donde ya nos ponemos un poco más, digamos, filosóficos, porque es verdad que los seres humanos somos ser, hacer, tener. O sea, esto desde Platón viene. O sea, la idea de que somos lo que somos, más lo que hacemos, y consecuentemente es muy probable que tengamos un tener. O sea, si sos, haces y tenés, es probable que tengas. El tema es que ocurre a veces que de repente uno tiene mucho, pero ni se preparó en su ser, ni tampoco hizo demasiado, simplemente le invocó una boletita a la lotería. Entonces ahí es donde ocurren que muchas veces, o estadísticamente, hay un estudio de la Universidad de Harvard, que 5 años después de ganar la lotería muchos millones, las personas quedan, el 80% de la gente queda más endeudada. Y esto se debe probablemente a que de repente tuvieron el tener, pero no tenían ni el ser ni el hacer. Entonces ahí está el problema. Ahora vamos de ahí con... Sí. Pero digo, ¿puede tener que ver esto con la educación financiera que no tenemos en nuestro país? No hay educación financiera, No nos lo cual... enseñan No, hay eso. contabilidad, que es una forma de No, no. trabajar en una empresa, pero no de tener educación financiera. La educación financiera significa tener educación de cómo manejar las finanzas propias, pero las más elementales. De repente en el secundario yo me llevé contabilidad a los 5 años, uno sabe hacer asientos contables para una empresa que no conoce, pero no sabe quizás lo que es un activo propio, un pasivo propio, o el hecho de decir, bueno, cómo se hace para generar dinero en punto muerto, o sea, durmiendo, en automático, que son un montón de cosas que uno no aprende de chico, sino que las tiene que aprender de grande, ¿no? Así que la verdad que tiene que ver con ese tema, aunque no hay nada de educación financiera en la escuela. Bueno, dentro de tantas frases que se nombra de la pobreza, de uno es pobre el que quiere, o también pobreza digna, ¿no Horrible. son palabras que chocan? Sí. Claro, Ponen contradictorias. Por esa digna me hace acordar a Esperando la carroza, ¿viste? Cuando están en el auto, que le dicen, bueno, éramos pobres pero dignos, ¿no? Es como como una parodia, ¿no? La pobreza en sí misma no es digna porque dijimos que uno deja... en la medida que uno alcanza la dignidad, está siempre en un estado de pobreza. Así que eso no existe, es como un oxímoron, pobreza digna no existe. Ahora, con respecto a que es pobre el que quiere, me parece una de las grandes aberraciones que se han instalado porque existe una pobreza
propia de quien no se administró bien. Pero también existe una pobreza estructural, o sea, el hecho de que trabajaste, forzás, haces un montón, pero el dinero no te alcanza. Entonces, hay también un sistema que es mucho más fuerte que uno. Que tiene que ver dónde naciste, decís vos. Sí, claro. De hecho, Warren Buffett, que es digamos, el ejemplo máximo de los inversores en la bolsa, dijo siempre que su éxito se debe a su esfuerzo, a su suerte, pero también a nacer en Nueva York. O sea, si él no hubiese nacido en Nueva York, no hubiese tenido lo que él tuvo. O sea, hasta uno de los popes del capitalismo está reconociendo que es millonario porque nació, entre otras cosas, porque nació en Nueva York. Sí. Obviamente que uno puede recibir la lotería y gastársela toda en una noche. Obviamente que hay gente que no tiene ganas de trabajar. Obviamente que hay gente que se esfuerza mucho y no llega a fin de mes. El tema es que hay una estructura que muchas veces no la podemos manejar y esa es la estructura que tenemos que tratar de combatir y cada postura filosófica dice, bueno, desde el Estado, desde el esfuerzo personal, desde lo que sea. Pero lo claro es que el 80% de la gente que nace pobre muere pobre en el mundo. Y esto no lo digo yo, lo dice Joseph Stiglitz, que es Premio Nobel de Economía. Siempre cuando pensamos en pobreza nos abocamos directamente a lo económico, ¿no? Pero también tiene que ver, y acá también vuelvo al concepto de la educación financiera, al concepto de, porque lo veo siempre con los emprendedores, yo trabajo con emprendedores y lo veo, de que por ahí tenemos ganas, tenemos esfuerzo, tenemos voluntad, pero a veces el lugar donde estamos, y acá hablo también, bueno, tengo que mencionar la palabra impuestos, tengo que mencionar de todo. Limitaciones, estructura, hacen que uno como que no pueda avanzar. Entonces ahí es cuando se vienen estos planteos de educación financiera y el lugar donde naciste, que te ponen estas limitaciones. Claro, pero ahí ya, viste, yo lo vería de un modo positivo diciendo lo siguiente, a ver si me sale. O sea, el acto educativo, el hecho de que un profesor se pare en un aula, es porque querés cambiar un poco de la realidad. O sea, yo he dado clases en todos los estratos sociales, en escuelas donde realmente vos pedías un libro y el otro día lo tenían los 30 chicos porque lo compraban, y en escuelas donde yo tenía que llevar los apuntes porque no había para comprarlos. O sea, estuve en todos los estratos sociales o en todas las situaciones de vida. Y te digo la verdad, hay un momento en el cual el ser humano tiene la posibilidad de decir, bueno, tengo que hacer algo con mi vida. Y ahí es donde tiene que apuntar la educación. El decir, bueno, hasta acá yo viví esta situación horripilante, pero por lo menos puedo tener un sueldo. Entonces ya doy un paso con respecto a la generación previa, ¿no? Ese es el tema, porque muchas veces caemos en la idea de no va a salir nunca más en la pobreza, y me parece que ¿para qué va a ser profesor uno si no va a tratar de que esa persona salga de la situación que está viviendo? O sea, la educación tiene que ver con eso también, con que salgas de esa situación. Y no hay otra solución que no sea la educativa, porque incluso ganando la lotería sin educación, en 5 años podés perderla. Bueno, pero también es muy estigmativa también, es estigmatizante, digamos, la pobreza. Sí. No son las mismas oportunidades para el que nace acá que el que nace allá. No, pero al no abandonar, al ir el profesor a dar clases, hay una esperanza. No, entonces, por supuesto. Eso es lo importante, destacar también la esperanza, ¿no? Yo di clases 13 años en una escuela, podríamos decir, en un barrio emergente, y siempre daba en 5º año. Los chicos soñaban con un empleo en blanco. O sea, no era tampoco que soñaban con decir, bueno, yo quiero ganarme la lotería. No, un empleo en blanco. Y quizás ahí está el rol de la educación, en recuperar un poco eso. Quiero aprovechar, porque antes de ayer fue el Día de los Maestros, de los docentes, de estos héroes, ¿no? De que, ya sé que dijiste vos en tus redes que no eras docente. Que no soy docente, pero no importa. Sos educador, no. Un explicador. Un explicador, me encantó ese concepto. Sí, no soy docente porque no hago planillas. No, está bien, pero quiero saludar, aprovechar, y coincido con vos que me parece que tienen una herramienta los docentes, los educadores, los explicadores, los tutores, tienen una herramienta muy, muy importante y fundamental para que por ahí la pobreza se vaya reduciendo, ¿no? Y estamos en un país recontra gigante en materia económica, porque Argentina lo es, y sin embargo teníamos hasta hace un tiempo el 40% de la población pobre, casi la mitad del país. Claro. Es como un poco... Que no llega a lo digno. Que no llega a lo digno. Es como un poco contradictorio acá también. Es contradictorio, sí. Evidentemente en algo se está fallando y no es precisamente actitud, porque la mayoría de las personas se levanta temprano y va a esforzarse. No tiene que ver con el esfuerzo, tiene que ver muchas veces con las estructuras que hostigan al sujeto por más que se esfuerce y por más que haga lo imposible por llegar a fin de mes. O sea, si vos tenés incluso una clase media que le cuesta llegar a fin de mes, lo que falla es el sistema, no el individuo que no se esforzó lo suficiente, como dicen en algunos lados, ¿no? ¿Y te parece que la clase media en Argentina está como desapareciendo?
Creo que lo que está pasando con la clase media, esto es una visión sociológica, creo que en realidad hay nueva clase media porque hay clase alta que ha bajado sus expectativas. Y esa nueva clase alta que bajó a clase media consume mucho. Por eso hay un boom de restaurante, por ejemplo, y de diversión. Porque antes esas clases altas invertían en un terreno y ahora bajaron el consumo cotidiano porque ya no pueden. Entonces lo que creo que en realidad hay es una clase media, pero no por progreso, sino porque cayó la que estaba arriba. Tal cual. Algo más porque la verdad que podríamos charlar un montón sobre esto y seguramente lo vamos a seguir en las redes sociales para que todo el mundo pueda dar su opinión, ¿no? Sobre la pobreza. ¿Es pobre el que quiere? Una pregunta tremenda tiramos. Y horrible la frase, ¿no? Tremendo. Inmuniemos la frase, no me gusta. Saquémosla, tal cual. Buenísimo. Gracias, Juan, un enorme placer. Gracias a ustedes, me encanta esto. Me siento parte de este... Es que sos parte. Y además te invito a que te quedes, por supuesto, porque está Lu. ¿Te gusta el tango? Me encanta el tango y me encanta cómo canta ella, en serio. Lu es mejor número uno, por bueno, supuesto. muy bueno. Tal cual. Pero bueno, antes de irnos con Lu, que vamos a charlar con ella porque nos va a invitar a su show el próximo viernes.